Vale, en los anteriores epígrafes hemos estado viendo introductoriamente qué era esto de la cotización, que básicamente era un mecanismo que permitía a la Seguridad Social obtener recursos para poder financiar las prestaciones y todo lo que la Seguridad Social hace. Además, hemos estado centrándonos en ver qué era esto de la liquidación, que en resumidas cuentas era la forma que tenía la Seguridad Social de calcular cuánto debe cada una de las personas que están dentro de la Seguridad Social y que deben aportar al sistema. Pues bien, lo que nos tenemos que centrar en este epígrafe es en cómo van a ser las normas de cotización en el régimen general. Este epígrafe ya os aviso que va a ser un poquito más extenso de lo normal porque tenemos que centrarnos en ver muchos detalles. Tanto en la teoría como en la práctica es muy habitual que le den mucha importancia a toda esta parte. Así que vamos a aprovechar a ver ejemplitos que nos sirvan sobre todo de cara a ahorrar tiempo cuando empecemos a ver la práctica y sobre todo que nos quede bastante claro. Así que tomad nota de aquellas cosas que os suenen un poquito raras o que no terminéis de ver, porque esta parte es esencial llevarla muy bien. No es especialmente complicada, pero tenéis que dedicarle tiempo. Primera cosita que tenemos que ver, los sujetos obligados a cotizar. Es decir, hemos visto al principio del tema en el artículo 18 de la ley y en el Reglamento General de Cotización y Liquidación que la cotización al sistema iba a comprender dos aportaciones, que iba a ser, por un lado, la aportación del empresario y, por otro lado, la aportación de los trabajadores. Es decir, ambas partes tienen que pagar a la Seguridad Social para poder financiar prestaciones. Pues bien, en este caso, lo que nos dice el artículo 141, que es muy importante, es que van a estar sujetos a la obligación de cotizar tanto los trabajadores o aquellos que consideremos asimilados a trabajadores por cuenta ajena, que ya hemos hablado de ellos, como los empresarios a los que presten sus servicios. Por lo tanto, ya tenemos dos personas que están obligadas a aportar recursos. En concreto, nos señalan todo esto que ya hemos visto antes, que va a haber dos aportaciones. Los empresarios se tienen que hacer cargo de sus propias aportaciones, vamos a ver que se van a calcular de forma distinta, y los trabajadores van a tener su propia aportación, un poquito más pequeña, porque entendemos que el poder económico de los trabajadores con carácter general va a ser menor que el de los empresarios, con carácter general. Ahora bien, ¿qué nos dice también en el apartado tercero? Pues básicamente que en materia de contingencias profesionales, pues la cotización en su al completo va a correr a cargo del empresario. Es decir, la cuota por contingencias profesionales la va a pagar íntegramente el empresario. Esto lo vamos a ver cuando trabajemos los tipos de cotización. Siguiente cuestión. Hemos visto quiénes son obligados y tenemos que ver quiénes son responsables. Puede ser una buena pregunta de test que nos pregunten por los sujetos obligados o que nos intenten liar con los sujetos responsables. Obligados a aportar al sistema son empresarios y trabajadores, pero sujetos responsables nos vamos a dar cuenta de que solo hay uno, que va a ser el empresario. ¿Qué significa ser el sujeto responsable? Pues es la persona a la que la Seguridad Social le obliga a cumplir las obligaciones y básicamente, en caso de que no se cumpla, quien tiene que responder de este incumplimiento, a través de sanciones o a través de lo que corresponda. ¿Qué nos dice en concreto el artículo 142? Pues primero, que el empresario es el sujeto responsable, primero, de que la obligación se cumpla y segundo, de que el ingreso de las cotizaciones se efectúe. Por lo tanto, en el caso de que la obligación no se cumpla en plazo o en el caso de que no se ingresen las cotizaciones en plazo, pues ¿quién va a responder de esto? El empresario. Además, este apartado 1 nos señala varias reglas que ya nos deberían sonar de algo. Primero, que la obligación de cotizar también puede haber, en la obligación de cotizar también puede haber supuestos de responsabilidad solidaria, subsidiaria y mortis causa. Todo esto lo vamos a terminar de ver la semana que viene cuando trabajemos el Reglamento General de Recaudación, que incide bastante en esto. Además, en concreto, cuando tengamos sucesión en la titularidad, se va a responder de forma solidaria del pago de las cotizaciones por las deudas anteriores. Pongo un ejemplito muy sencillo. Yo compro una empresa y esta empresa tenía deudas con la Seguridad Social. ¿Puedo llegar y decir, eso no lo pago, que era del anterior empresario? No. Como yo soy el que se pone en la figura del empresario ahora, tengo que responder de las cotizaciones que también se generaron con anterioridad. De tal forma que voy a pagar yo las cotizaciones y si no las pago, pues habrá un procedimiento de apremio. Esto significa que voy a responder solidariamente junto con el anterior empresario. Los dos respondemos de igual forma del pago de estas cotizaciones.
Por último, también nos señala qué pasa en aquellos supuestos en que haya una sociedad o una entidad que haya dejado de existir, en este caso porque haya sido disuelta y liquidada. Disolver y liquidar básicamente significa que hay una sociedad que la eliminamos del ordenamiento, ¿vale? Que cierra, que chapa. Pues básicamente lo que nos quiere decir es que estas obligaciones se van a transmitir a aquellos que fueron socios de forma solidaria, es decir, entre todos los socios van a responder ahora bien, con un límite. ¿Cuál es el límite? Pues el límite de su aportación que hicieron a la sociedad y el límite de lo que ellos han podido recoger una vez la han liquidado. En concreto lo que nos dice es que responden hasta el límite de la cuota de liquidación adjudicada. Este detallito nos puede caer perfectamente en un tema. ¿Van a responder ilimitadamente? No. La responsabilidad va a ser solidaria, pero ojo, limitada a su aportación. Vale, cuestiones. Hemos visto que tenemos dos sujetos obligados, que son empresario y trabajador. Hemos visto que el empresario es el sujeto responsable. Pues nos vamos al apartado 2 del 142, que básicamente lo que nos señala es el mecanismo por el cual se van a ingresar las cuotas. Lo que nos viene a decir es que, dado que tenemos dos aportaciones y que solo uno de ellos las paga, ¿qué hace el empresario para poder pagar las cotizaciones de los trabajadores? Pues lo que nos dice es que el empresario tiene que descontar la aportación de los trabajadores en el momento de pagarles. Es decir, tenemos una nómina, tenemos un sueldo en bruto y de ese sueldo en bruto el empresario tiene que quitar dos cosas. Por un lado, le va a quitar la aportación del trabajador a la cotización de la seguridad social, se la tiene que quedar él y no pagársela al trabajador. Y por otro lado también la retención a cuenta del IRPF, que esto nos debería sonar si ya hemos trabajado previamente. Por tanto, estas dos cosas se las queda el empresario, que son del trabajador, se las queda el empresario. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Ingresárselas recíprocamente a la Seguridad Social las cotizaciones y a la agencia tributaria la parte de las retenciones de la renta. ¿Vale? Pregunta. ¿Qué pasa si en el momento de pagar la nómina el empresario no descuenta estas cantidades? Pues el artículo 142.2 nos lo dice. Si no se efectúa este descuento, en ese momento ya no se puede hacer con posterioridad. Es decir, el empresario lo va a tener que pagar de su bolsillo, ya no se lo puede pedir al trabajador. Por lo tanto, tiene que estar avispado y tiene que estar al corriente de que en el momento de pagar las retribuciones al trabajador se le quite esa parte. Importante. Además, lo que nos dice es que en los justificantes de pago, que básicamente va a ser la nómina, se tiene que informar tanto de la cantidad que el empresario se ha quedado por la aportación del trabajador y, ojo, también tiene que informar de lo que el empresario está pagando de su bolsillo para la cotización del trabajador, porque también es importante que el trabajador conozca el coste que está asumiendo el empresario por él. Por último, lo que nos señala es que si se realiza el descuento por parte del empresario, es decir, el empresario retiene esa parte, paga al trabajador el neto, el líquido, y aquella parte que falta hasta el bruto se lo queda, ¿qué pasa si no lo ingresa a la Seguridad Social? Pues cuidado, que esto es una apropiación indebida. Aquí puede haber responsabilidades no solo administrativas, sino también puede haber responsabilidades penales cuando la cuantía ya supere determinada cuantía. Por lo tanto, que nos quede claro que, primero, el empresario tiene que hacerlo en el momento de pagar las retribuciones. Si no lo hace en ese momento, ya no lo puede hacer con posterioridad. Y en el caso de que haga esa detracción, ese descuento, y no lo pague la Seguridad Social, estaríamos en un supuesto de responsabilidades importante. Ya por último, de la parte de los sujetos, ¿qué nos interesa? Esto ya nos debería sonar que lo hemos estado viendo en epígrafes anteriores. El artículo 143, que básicamente lo que nos señala es que es nulo cualquier pacto por el cual el trabajador tenga que asumir la parte que tiene que ir a cargo del empresario. ¿Vale? Es nulo todo pacto por el cual el trabajador asume la obligación de pagar total o parcialmente la prima o parte de la cuota del empresario. Importantísimo esto. Bien, pues pasamos a la parte más importante y más de práctica, que es dejar claras las normas sobre cómo se calcula la cotización de los trabajadores. ¿Vale? El punto de partida lo tenemos que tener en este esquema, que es el esquema general para determinar la cotización, que ya hemos visto en anteriores epígrafes y que básicamente consta de tres elementos. Por un lado, la base de cotización, que es la base sobre la cual calculamos. Por otro lado, tenemos el tipo, que viene definido como el porcentaje que se queda a la seguridad social de esas retribuciones. Y por otro lado, la cuota a ingresar, que es lo que hay que ingresar a la seguridad social, que es el resultado de coger la base y aplicarle ese porcentaje.
Primera cuestión básica que tenemos que tener en cuenta, que en el caso del régimen general la base de cotización se va a calcular en función de las retribuciones percibidas. Es decir, una persona que cobre muy poco va a tener una base de cotización muy pequeñita, una persona que gane mucho dinero va a tener una base de cotización grande. Esto parece de perogrullo, parece de epiblas, pero cuidado que lo tenemos que tener bastante claro. Segundo, el tipo de cotización, pues va a ser un porcentaje que hay que aportar al sistema de la seguridad social, ¿vale? Y la cuota, pues obviamente, va a ser el dinero. Lo que tenemos que tener claro es que primero aplicamos el tipo de cotización a la base. En el caso de que haya algún tipo de beneficio en la cotización, ya lo hemos visto en el artículo 20 de la ley, pues se lo restaríamos y el resultado sería la cuota a ingresar, que ya sabemos que tiene que ingresarla el empresario. Pues bien, para determinar la base de cotización. Ahora mismo estamos en el artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social y tenemos ahí un taco de definición de lo que es una base de cotización. Pues, en resumidas cuentas, ¿qué es la base de cotización? Pues la base de cotización va a venir constituida por la remuneración total que con carácter mensual perciba el trabajador. Es decir, lo que vamos a tener que hacer es el cálculo de cuántas son las percepciones que le paga el empresario al trabajador, sumamos todo y eliminamos aquellas cosas que no computen y eso va a ser la base de cotización. Eso en resumen. Si nos vamos a la norma nos damos cuenta de que nos habla de que viene constituida por la remuneración total, ya sea en dinero o en especie. Esto va a ser importante porque ahora vamos a ver qué es esto de las retribuciones en especie, que va a ser aquellas cosas que le dé el empresario al trabajador que le suponga un beneficio, pero que no consten en dinero. Que con carácter mensual, la base de cotización siempre tiene que venir establecida en euros al mes, lo vamos a ver. Que tenga derecho a percibir el trabajador o que efectivamente perciba ser superior. Puede ser que yo, por ejemplo, por convenio colectivo o por contrato tenga derecho a percibir 1.500 euros, pero que ese mes, por ejemplo, por haber estado trabajando horas extras, perciba más. Pues en este caso, regla general, lo que tenga derecho a percibir, pero si hay algo más que haya generado, pues cuanto más gane, más voy a cotizar, ¿vale? Lo que quiero que nos quede claro, sobre todo en los ejemplos que vamos a ver a continuación, es ¿qué va a computar dentro de la base de cotización? Pues esto es muy sencillo y lo tenemos que tener claro desde el primer momento. A la base de cotización va a ir, es decir, vamos a computar en la base de cotización todo lo que no esté expresamente excluido según las normas del 147.2 o el desarrollo reglamentario, que es el artículo 23.2 del Real Decreto 2064 de 95, que es el Reglamento General de Cotización y Liquidación de Recursos del Sistema, ¿vale? Por lo tanto, a mí me da igual que las retribuciones digan que esto es salario base o que esto se llame un plus o que esto se llame un complemento. Si no viene expresamente excluido dentro de la enumeración que vamos a ver después, lo vamos a meter dentro de la base de cotización. Me da igual que se llame como se llame, ¿vale? Segunda cuestión que hay que tener en cuenta, no lo dice el 147.1. ¿Qué pasa con las pagas extras o con aquellas cosas que se perciban con un devengo superior al mensual? Es decir, aquellas cosas que se perciban cada 2 o cada 3 meses, como pueden ser incentivos, aquellas cosas como pueden ser premios de productividad, etcétera. Pues que se tienen que prorratear a lo largo del año. Vamos a ver que con carácter general hay que dividirlo entre los 12 meses del año, pero puede ser que el periodo en el que haya que repartirlo puede ser inferior. Además, ¿qué pasa con aquellas retribuciones en especie? Que hemos visto que pueden ser dinerarias o en especie, pues aquellas que no consistan en dinero. Lo que tenemos que hacer es mirarnos bien el artículo 23 del reglamento. Ya os lo dejo aquí apuntado, lo veremos precisamente en las prácticas, aunque ahora en la presentación os voy a dar un par de nociones para que las apuntéis. En el tema no lo meto porque no quiero que el tema se me quede excesivamente largo, ¿vale? Las retribuciones en especie tienen importancia para la práctica principalmente. Así que prestadle atención. Por lo tanto, resumiendo, ¿qué era la base de cotización? ¿Cómo le vamos a computar la base de cotización? Perdón, como todas aquellas retribuciones que tuviese derecho a percibir el trabajador en el mes o que perciba efectivamente en caso de ser superior a lo que tuviese derecho. Pues bien, la pregunta es, ¿vamos a tener una única base de cotización? La respuesta es que no. Aquí vamos a tener que tener en cuenta que para las contingencias comunes vamos a tener una base de cotización. Para calcular la cuota a ingresar por contingencias profesionales y para el resto de conceptos de recaudación conjunta que ahora vamos a ver qué es, vamos a tener
una base de cotización diferente, que vamos a utilizar directamente la de contingencias profesionales, y para aplicar la cotización adicional por horas extraordinarias, que también vamos a ver qué es, vamos a tener una base de cotización por horas extraordinarias. Por lo tanto, que nos quede claro, hay que hacer una segregación. Cuando veamos los ejercicios, los ejemplos prácticos, os va a quedar bastante más claro. Vale, primera cosa. Hemos dicho que en la base de cotización va a entrar todas aquellas retribuciones que perciba el trabajador siempre y cuando no queden excluidas. Pues vamos a ver cuáles tienen que quedar excluidas, porque esto no lo tenemos que saber muy bien. Esto es muy preguntable en un test teórico, esto es muy preguntable en la práctica y esto es muy preguntable en todo. ¿Vale? Así que no lo tenemos que saber y estos detalles que voy a marcar son muy importantes. Vemos la enumeración del artículo 147.2 y el primero que nos habla es las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador. ¿En qué caso van a quedar fuera de la base de cotización? Pues siempre que la locomoción o los gastos de desplazamiento o de transporte tengan por objeto desplazar al trabajador para realizar un trabajo fuera de su centro habitual. Es decir, yo estoy trabajando en una oficina y me tengo que desplazar, me da igual que sea dentro de la misma ciudad o en otro municipio distinto, pero me tengo que desplazar para hacer mis tareas. Por ejemplo, hacer una reunión de trabajo con un proveedor o, por ejemplo, si soy arquitecto, visitar una obra o lo que sea. En este caso, estos gastos de transporte que pueda tener yo, bien por la gasolina o bien por haber cogido un medio de transporte colectivo, van a quedar fuera de la base de cotización con un límite. En concreto, lo vemos. Cuando lo que se haya cogido sea transporte público o colectivo, que esto va a ser un tren, un avión, un taxi, el metro, cualquier cosa que sea colectiva y de uso público para todo el mundo, ¿cuál es el importe que va a quedar exento? Pues todo aquello que quede justificado. Es decir, yo me voy de Madrid a Barcelona, me cojo el AVE, ¿cuánto es lo que va a quedar exento? Pues el coste del viaje del tren. Pero ojo, siempre que se justifique. Si, por ejemplo, me dicen que me han dado 50 euros ida, 50 euros vuelta, y la empresa no ha aportado justificante factura o el trabajador no ha aportado ese justificante, esa factura, esos 50 ida y 50 vuelta tiene que ir a la base de cotización. Por lo tanto, necesitamos que cumpla los dos requisitos. Primero, que esté justificado y segundo, además, que sea para ir a un lugar distinto del centro de trabajo. ¿Qué pasa si va en medio de transporte particular? Es decir, si va en su coche, si va en su moto. Pues el importe que va a quedar exento va a ir en función de un kilometraje. Es decir, tenemos que ver cuántos kilómetros ha recorrido. Por ejemplo, me lo estoy inventando, de Madrid hasta Málaga, me invento que hay 500 kilómetros, pues ya sabemos que ida y vuelta son 1000 kilómetros. La empresa le paga unas cantidades. ¿Cuánta va a quedar exenta? Pues el resultado de coger 0,26 euros por cada kilómetro recorrido. Es decir, cogeríamos 0,26 euros por los 1000 kilómetros. Esto nos daría 260 euros exentos, ¿vale? Si la empresa le ha pagado más de 260 euros, pues el exceso va a ir a la base de cotización. Y si la empresa le ha pagado menos, pues obviamente no va a meter nada en la base de cotización. Pero cuidado, ¿qué más queda exento? También van a quedar exentos los posibles peajes y parking públicos que vaya a coger. Ojo, siempre que justifique el importe a través de una factura, porque si no lo justifica, estamos igual que en el caso del transporte público. Habría que incluir esas cantidades que el empresario le paga al trabajador en la base de cotización. Lo veremos con mucho más detalle en las prácticas. Que nos quede claro este esquema. Segundo elemento que nos habla. Asignaciones para gastos normales de manutención y estancia. Esto es, manutención es para satisfacer los gastos de comer, de estar normalmente una persona fuera de su casa, y de estancia, que lo tenemos que entender como el alojamiento, el hotel, un hostal, ¿vale? Pues bien, ¿cuándo va a quedar estos gastos que la empresa le pega al trabajador? Pues cuando se produzcan en un municipio distinto. Aquí sí que no se especifica que sea municipio distinto, en el caso de la locomoción no. Cuando se trate de un municipio distinto del que sea lugar de trabajo y del domicilio del trabajador. Pongo un ejemplo. Una persona que viva en Madrid, por muy grande que sea en Madrid, y su puesto de trabajo sea en Madrid, si tiene que realizar tareas
en la otra punta de la ciudad, al ser el mismo municipio, no quedaría exento. Es decir, si la empresa le paga 20 euros para que coma o 40 euros y va a estar todo el día por ahí para que coma incluso un hotel, pues que sepamos que al ser el mismo municipio todo eso tiene que ir a la base de cotización. Para quedar fuera tiene que ser un municipio distinto y nos lo tiene que decir. Esto ya haremos hincapié. La cuestión aquí es, ¿cuánto va a quedar exento? Pues en lo que se refiere a los gastos de estancia, es decir, el alojamiento, vamos a utilizar la misma regla que con el transporte público colectivo. Tanto nos cuesta el hotel o tanto nos cuesta el hospedaje, siempre que se justifique, va a quedar exento. Por ejemplo, este trabajador que hemos estado viendo tiene que realizar unos trabajos fuera de Madrid y se va a Sevilla. En Sevilla, obviamente, va a tener que pernoctar en algún sitio. Por lo tanto, la empresa le paga un hotel. Aquí tenemos que estar pendientes de lo que nos diga el enunciado. Si el enunciado nos dice que no se justifica el importe, y bien sea por el empresario o por el trabajador, porque la justificación puede venir exigida por el empresario o por el trabajador, nos da igual, ¿vale? Si no se justifica el importe del hotel, pues que sepamos que lo que la empresa haya pagado por el hotel va a ir a la base de cotización del trabajador. En el caso de que todo el importe que haya pagado al trabajador o al hotel venga justificado por una factura, no iría a la base de cotización. Parece lógico, pero lo tenemos que dejar claro. En cuanto a la manutención, que son los gastos normales de habituallamiento de una persona por el hecho de estar fuera de su casa. Lo normal es que esto nos digan algo que sean gastos para comida o sean gastos directamente lo denominen como manutención. Pues va a ir en función de unas cantidades fijas, ¿vale? Si bien la estancia o si bien el alojamiento nos decía que tenía que estar justificado el importe para quedar exento, aquí nos da igual que esté justificado o no. Nos da igual que el trabajador se lleve el bocadillo de su casa, que nos da igual que coma en un comedor normal o que coma en un restaurante caro. Como el importe exento va a estar previamente fijado, si se gasta más o si se gasta menos, no nos da igual. Lo que nos importa es cuánto le paga y si lo que le paga la empresa está por encima o por debajo de este importe exento. ¿Cómo se va a calcular el importe exento? Pues primero, si hay pernocta o no pernocta. Este dato nos lo van a dar. Si, por ejemplo, vemos que hay un hotel o hay una estancia, va a haber pernocta. ¿Vale? Esto, al equivalente, por ejemplo, a aquellos que ya estéis acostumbrados a la administración pública, pues sería que el equivalente a media dieta, es decir, únicamente los gastos de comer, o hasta el mediodía, o hasta la tarde, y si pernocta sería el equivalente a la dieta completa. Es decir, cuando damos por supuesto que el trabajador tiene que comer y tiene que cenar. Hablamos de media dieta y dieta completa porque aquí hay un truco. Si vemos las cantidades que quedan exentas cuando no se pernocta, 26,67 euros al día, esta cantidad no las tenemos que aprender porque son preguntables. Así que esta tablita como el Padre Nuestro. Si nos damos cuenta, si hay pernocta, va a ser exactamente el doble de cuando no hay pernocta. Por lo tanto, si queremos aplicar una lógica es, no hay pernocta, solo se le paga una comida al trabajador, 26,67. Si hay pernocta, pues comida y cena, el doble, ¿vale? No quiere decir que este dinero se lo tengan que dar para comer, porque no es necesario que sea para comer, pero como lógica puede ser buena, ¿vale? En la práctica lo veremos. Más cositas exentas. Tenemos las indemnizaciones que se puedan dar por fallecimiento, por traslados, suspensiones y por despidos. ¿Que cuál va a ser la cuantía exenta? Pues en el caso de fallecimientos, traslados y suspensiones, el importe exento va a venir fijado previamente por convenio o por la norma sectorial que sea de aplicación. Es decir, si le pagan por encima de lo que viene en el convenio, el exceso va a cotizar y si le pagan menos, pues no habría que cotizar nada por ello. En el caso del despido, va a quedar exento la cuantía obligatoria de la indemnización establecida en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, si en el acuerdo de despido la empresa le paga más de los 20 o 33 días que puede establecer el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Esto no lo tendrían que dar, aunque este supuesto es muy raro que aparezca, pero nosotros tenemos que tener en claro que si nos dice que él está pagando más de lo del Estatuto de los Trabajadores, pues el exceso va a haber que cotizarlo. Si le están pagando menos de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, cosa rara porque como mínimo hay que pagar lo que establece, pues no va a ir nada a la base de cotización. Cuarto lugar, prestaciones de la Seguridad Social.
Esto es importante. ¿Qué pasa en un mes que, por ejemplo, un trabajador se encuentre de baja? Las retribuciones no van a venir del empresario directamente porque va a estar percibiendo una prestación. Pues bien, tenemos que tener claro que durante aquellos días o durante aquellos meses en que el trabajador esté percibiendo prestaciones de la Seguridad Social y no salario, la base de cotización se va a calcular con unas reglas especiales que no nos vamos a detener a ver, ¿vale? Estas reglas especiales, para aquellos que tengan curiosidad, vienen establecidas en el artículo 6 y siguientes de la orden de cotización. Vuelvo a repetir, no nos las tenemos que saber porque es algo ya muy rebuscado y que en gestión y en administrativo no le han dado importancia, nunca, ¿vale? La cuestión aquí es, todo lo que perciba en concepto de prestaciones de la Seguridad Social no va a la base de cotización porque estamos diciendo que se va a calcular de otra forma. Por lo tanto, si por ejemplo tenemos mejoras de las prestaciones de incapacidad temporal que pueda pagar la empresa, veremos que la incapacidad temporal, si es por contingencias comunes, va a haber 4 días en los que no se cobra prestación. Luego vamos a tener unos tantos días en los que se va a cobrar solo un 60% de la base reguladora y luego el resto el 75%. Pues tenemos que tener claro que por convenio colectivo se puede establecer que el trabajador en cuestión perciba desde el momento cero el 100% de sus retribuciones. Pues bien, esta mejora de la prestación de IT que le permita al trabajador cobrar hasta el 100% de sus retribuciones tampoco va a ir a la base de cotización. ¿Por qué? Porque cuando esté en IT, cuando esté en situación de nacimiento y cuidado del menor, cuando esté en desempleo, cuando esté percibiendo subsidios, cotiza de otra forma, que nos quede claro. Y en tercer lugar nos habla de las asignaciones de estudio, que esto sí que puede ser perfectamente preguntable. ¿Cuándo las asignaciones para estudio van a quedar exentas de cotizar? Pues primero nos tiene que decir que vengan dirigidos a actualizar al trabajador, capacitar o al reciclaje del personal o aquello que pueda suponer una mayor empleabilidad en el futuro. Y un segundo detalle que es esencial y que tiene que venir, que es que tienen que venir exigidos para el desarrollo de sus actividades o características del puesto de trabajo, ¿vale? Si, por ejemplo, nos encontramos un supuesto práctico en el que nos digan, al trabajador se le paga un curso, y solo diga se le paga un curso, yo, por ejemplo, soy de los que no lo dejaría exento, porque para dejarlo exento nos tiene que dar los datos adicionales. Esa es mi opinión. Por lo menos en los exámenes de gestión y de técnicos ha venido siendo así, se ha dado por bueno ese criterio, y yo lo seguiría haciendo en el caso de administrativos exactamente igual. ¿Vale? Por lo tanto, nos tiene que venir todos los requisitos para poder dejar exento algo y nos lo tiene que dejar muy claro. Pongo un ejemplo. Un supuesto práctico nos puede llegar y decir, este trabajador percibe un plus de formación valorado en, qué sé yo, 1.000 euros. La cuestión aquí es, cuando no venga solo plus de formación o compensación de formación o cualquier cosa así por el estilo, esto es común en exámenes, si no nos pone nada más, yo lo metería en la base de cotización. ¿Por qué? Porque no tendríamos información de si ese plus de formación es para compensar gastos de estudio o si ese plus de formación es que le estamos pagando más dinero al trabajador porque está muy bien formado. Por lo tanto, cuidado, que para poder dejar exento algo nos tienen que delimitar muy bien y dar bien los datos. Estar atentos. Por último, horas extraordinarias. ¿Qué ocurre con las horas extraordinarias? Pues que vamos a ver que para contingencias comunes no van a computar, pero sí que van a computar para contingencias profesionales. Por lo tanto, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre la base de contingencias comunes y la base de contingencias profesionales, que va a ser las horas extras. Por otro lado, ya hemos visto que para calcular la base de cotización vamos a incluir todas aquellas cosas que no estén expresamente excluidas. Nos queda ver las reglas para determinar cuáles son las retribuciones en especie, en primer lugar, y cómo computarlas en la base de cotización. Porque podemos decir, vale, me están dando un coche, ¿cómo lo computo? Vale, lo que me están dando es unas acciones de la empresa, ¿cómo las computo? Pues como son bienes o servicios lo que nos da la empresa, pues tenemos que ver cómo meterlo en la base de cotización. Antes de eso, todo esto viene regulado en el artículo 23. Os recomiendo que no os quedéis solo en estas diapositivas, que vayáis al artículo y que lo veáis en persona. En las prácticas trabajaremos con el artículo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice? Primero, ¿qué son estas retribuciones en especie? Pues hemos visto que es aquello que el empresario le da al trabajador, pero que no consiste en dinero. En concreto nos dice que es la utilización
el consumo o la obtención de bienes, de derechos o servicios de forma gratuita o por un precio inferior al normal de mercado, ¿vale? Aunque no supongan un coste para la empresa, nos da igual. En tanto supongan un beneficio para el trabajador, hay que cotizar por ello. Lo que nos importa también es que esto venga establecido para fines particulares, porque podemos pensar, me han dado una furgoneta de reparto, pero es que resulta que yo tengo que trabajar en esa furgoneta de reparto todos los días. ¿A mí eso me está produciendo un beneficio particular? Pues la verdad es que no. Por lo tanto, hay que saber diferenciar cuando me están dando un coche, un buen Mercedes, para que me vaya los fines de semana o me vaya por las tardes a pasear, o si me están dando la furgoneta para repartir paquetes por la tarde o el domingo por la tarde que tengo que hacer repartos. ¿Vale? Esto lo tenemos que saber diferenciar. Primero, nos habla. En el caso de que lo que esté entregando el empresario al trabajador sea importes en metálico, que eso está más claro que el agua, vales o cheques, por vales o por cheques podemos entender aquellas cosas que nos permiten adquirir un servicio. Un vale de descuento, un cheque comedor, ¿vale? Pues en este caso, lo que tenemos que meter en la base de cotización es la totalidad del importe, es decir, aquello que se está ahorrando el trabajador. En concreto, si por ejemplo tenemos un cheque comedor por 50 euros, pues a la base de cotización, ¿cuánto va a ir? 50 euros. Sencillo. Si continuamos leyendo el artículo, nos pone un taco bastante grande y nos señala, en el caso de que el empresario le esté entregando al trabajador, por ejemplo, acciones, participaciones, primas a entidades aseguradoras que, por ejemplo, nos estén pagando el seguro médico, ¿vale? El seguro médico particular. O, por ejemplo, nos estén pagando la contribución a un plan de pensiones, ¿cuánto va a ir a la base de cotización? Pues el valor de la aportación. Es decir, si el seguro médico le vale a la empresa 30 euros por cada trabajador, pues tenemos que tener claro que cada uno de esos trabajadores que tiene seguro médico, a la base de cotización le va a imputar 30 euros más, ¿vale? O sea, esto no es gratis. Seguimos leyendo. Hemos visto normas concretas relativas a cheques, vales, aportaciones a planes de pensiones y acciones, pero más adelante nos habla de las percepciones en especie con carácter general, es decir, todo aquello que se escape de lo que hemos estado, de lo que vengan los apartados de este artículo 23, ¿vale? Lo que nos dice es que estas percepciones en especie, el resto, se van a valorar conforme a su coste medio. ¿Qué es el coste medio? Nos dice expresamente que es el resultado de dividir los costes totales para la empresa entre el número de perceptores potenciales. Y aquí os pongo un ejemplo. La empresa pone a disposición de los trabajadores un autobús que va desde su domicilio, su barrio o su ciudad hasta el puesto de trabajo, para que no tengan que pagar ellos el autobús por su parte o que no tengan que coger el coche. Al final, esto supone un beneficio para los trabajadores y como no lo están pagando ellos, lo está pagando el empresario, es una retribución en especie. Pues lo que tenemos que ver es cuál es el coste total para el empresario de prestar ese servicio. Por ejemplo, nos lo inventamos, le cuesta a la empresa 30.000 euros al mes. Pues si la empresa tuviese 1.000 trabajadores que se benefician de ese servicio, pues es tan sencillo como coger los 30.000 euros que le cuesta a la empresa, dividirlo entre los 1.000 trabajadores, pues esto nos daría que cada trabajador va a meter la media, 30 euros en su base de cotización como retribución en especie de transporte. Si tuviésemos un comedor del trabajo en el que, por ejemplo, ellos tienen que aportar solo una parte o, por ejemplo, les salga gratis comer, pues va a ser exactamente igual. Cogeríamos todo lo que le cuesta al empresario en definitiva y lo dividimos entre los trabajadores. Veremos ejemplos de todo esto. Nos sigue diciendo, servicio de educación a los hijos de los empleados con carácter gratuito o coste inferior. Esto es, si la empresa lo que está sufragando, por ejemplo, es el coste de la guardería, el coste de el colegio, un colegio privado, un instituto privado, bachillerato, formación profesional, ¿cómo se va a valorar en la base de cotización del trabajador? Pues en este caso nos dice que se va a valorar por el coste marginal, ¿vale? Pregunta del millón, ¿qué es el coste marginal? Pues nos lo dice también en el artículo. Aquí os lo extraigo. El incremento del coste que suponga para el centro educativo o el formativo el matricular un alumno adicional. Es decir, ¿cuánto le cuesta al colegio acoger al chiquillo? Pues esto no lo vamos a tener que calcular. Esto directamente nos lo va a certificar el centro educativo y nosotros no lo vamos a creer. Si el centro educativo, por ejemplo, nos dijese
Como tenemos trabajadores de sobra y los ratios todavía no los estamos cumpliendo, matricular un alumno adicional no lo supone nada y el coste marginal es cero. Por mucho que la matrícula valga 15.000 euros y la mensualidad valga 10.000, el coste marginal es cero y esto es lo que va a ir a la base de cotización. Por lo tanto, si tenemos servicio de educación, guardería, formación profesional de los hijos de los empleados, si nos están diciendo que el coste marginal es una cuantía, nos la creemos y el resto nos da absolutamente igual. ¿Vale? Por otro lado, si seguimos leyendo viviendas y vehículos particulares, lo que nos remite es el artículo 43 de la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Esto tiene más desarrollo, ¿vale? Pégale un vistazo porque lo vamos a ver en las primeras prácticas. Lo voy a hacer un esquema en las prácticas de cómo se valoran tanto vehículos como vivienda de los trabajadores. Es sencillo, pero tiene un poquito más de desarrollo, ¿vale? Lo vamos a ver. Importante, como hemos comentado antes, para que los vehículos puedan computar en la base de cotización, tienen que estar disponibles para el uso particular, no profesional. Por lo tanto, si tenemos un supuesto práctico en el que nos dice esta furgoneta la utiliza solo para repartir, o solo para ir a trabajar, o solo para ir a atender clientes, eso no es un uso particular. Cosa distinta es que nos diga, con esa furgoneta está yendo tanto a hacer repartos, tanto a atender clientes, tanto ir a donde tenga que ir porque se lo mande la empresa, como también la empresa le ha permitido hacer ese uso para fines particulares. Pues ahí sí que lo tendríamos que meter en la base de cotización, aunque suelen ser bastante más sencillas las cosas, porque normalmente nos lo dicen, nos lo dejan claro y nos dicen la empresa le cede el uso de un vehículo y normalmente no suelen decir más. Por lo tanto, nos lo dejan bien claro para que sea blanco o negro, ¿vale? Cuestiones intermedias ya sabemos que son objeto de anulación y cuanto menos claro lo dejen, peor. Así que lo normal es que lo dejen muy clarito. Las pocas veces que lo han preguntado, lo han dejado claro, ¿vale? Por último, préstamos concedidos a los trabajadores con un tipo de interés inferior al legal del dinero. Para que nos quede claro, el interés legal del dinero a día de hoy es el 3,25%. Por lo tanto, si la empresa da préstamos a los trabajadores y se benefician de un tipo de interés inferior del 2, del 1 o del 0%, a la base de cotización no va a ir el importe del préstamo. A la base de cotización solo va a ir aquellos intereses que se está ahorrando respecto del interés legal del dinero. Es decir, si tenemos un 3,25% de interés legal del dinero y la empresa se lo deja al 0%, a la base de cotización del trabajador va a ir la diferencia del interés entre el 0 y el 3,25. Esto, como tiene un poco más de complicación de calcular, pues tampoco lo calcularemos. Con que nos sepamos bien la teoría va a ser suficiente. Y por último, tenemos que tener en cuenta que para calcular la base de cotización hemos dicho que íbamos a sumar todas las retribuciones, que íbamos a dejar fuera todas aquellas cosas que quedasen excluidas expresamente en el artículo 147.2 o 23.2 y que el resultado va a ser la base de cotización. Pero cuidado, ¿qué pasa si la base de cotización resultante, es decir, sumamos todas las retribuciones y esto es muy bajo? ¿O qué pasa si sumamos todas las retribuciones y esto es muy alto? Pues tenemos que entender que la cotización siempre va a estar sujeta a unos límites y a unos topes. Y lo que vamos a ver es la diferencia entre límite y tope. Vamos a poner también ejemplo ahora después. Cuando hablamos de límites, tenemos que hablar siempre de la base máxima y la base mínima que vamos a aplicar en materia de contingencias comunes. ¿Vale? Pues bien, para las contingencias comunes tenemos que tener en cuenta que en función de la categoría profesional se le va a aparejar un grupo de cotización. Y cada uno de estos grupos de cotización lo que va a llevar consigo es una base mínima y una base máxima, que va a ser diferente en función del grupo de cotización. Veríamos que, por ejemplo, el grupo 1 de cotización tiene una base mínima muy superior al resto, ¿vale? Veríamos que el grupo 2 de cotización, la base mínima también es superior al resto, pero inferior a la del grupo 1 y así sucesivamente hasta el grupo 4 en el cual ya van a ser exactamente igual. O, si nos damos cuenta también en esta tablita, los grupos 8 al 11, que lo dejo en otro color, tienen una base de cotización inferior. ¿Por qué? Porque se está computando diariamente.
Vamos a ver para qué es esto con los ejemplitos ahora más adelante. Lo que quiero que nos quede claro es, primero, ¿esta tabla hay que sabérsela? No, no hay que sabérsela. En los exámenes oficiales, cuando han preguntado cosas relativas a las bases mínimas y las bases máximas, el dato lo han dado, ¿vale? Segundo, lo que tenemos que saber es aplicarla. Pondremos un ejemplito para entender esto mejor, pero lo que tenemos que saber es que cuando estemos calculando la base de contingencias comunes, si por ejemplo estamos en un grupo 8 de cotización, si las retribuciones quedan por debajo de la base mínima, lo que vamos a hacer es limitar la base de cotización de tal forma que si por ejemplo nos da que toda la suma de retribuciones computables son 1.500 euros, al ser grupo 1 de cotización, lo mínimo que puede tener su base de cotización es 1.800, ¿vale? Igual, ¿qué pasa si un trabajador percibe como retribuciones 6.000 euros al mes? ¿Cuál va a ser su base de cotización? Pues la base máxima, 4.909,50. Eso es lo máximo que se puede cotizar de cara a prestaciones, ¿vale? Cosa distinta, vamos a ver, es la cotización adicional de solidaridad, que esto es nuevo este año y que vamos a ver en la parte final de este epígrafe. Vale, pues si bien veíamos que para calcular la base máxima y mínima de las contingencias comunes nos teníamos que fijar en cuál era la categoría profesional y cuál era el grupo de cotización, para las contingencias profesionales todo es mucho más sencillo. Vamos a tener topes absolutos. ¿Qué significa esto? Pues que independientemente del grupo de cotización al que se pertenezca, todos van a aplicar la misma base mínima para las contingencias profesionales y la misma base máxima. ¿Esto qué significa? Pues que la base mínima va a ir fijada por el SMI incrementado en un sexto y la base máxima va a venir fijada según la ley de presupuesto de cada año. Por ejemplo, para este año los 4.909,50 euros al mes. ¿Vale? Diferencias, límites, son relativos, van en función de la categoría profesional y el grupo de cotización. Topes, todo el mundo aplica lo mismo. Por lo tanto, que nos suene, vamos a ver un ejemplo ahora después. Puede ser que la base mínima de cotización por contingencias comunes sea diferente a la de contingencias profesionales. Ahí lo dejo. Lo veremos tanto aquí como en las prácticas. Pues bien, vamos a ver ejemplitos sobre cómo se calculan las bases de cotización. Esto es muy cableable en un examen práctico, lo tenemos que tener muy trillado y vamos a hacer muchos casos. Vamos a poner supuestos ejemplos sencillos, ¿vale? Primero, os resumo de forma fácil cómo se elaboran o cómo se resuelven estos ejercicios, ¿vale? Lo primero que vamos a tener en cuenta es el supuesto más normal de todos, que es en el caso de que tengamos retribuciones mensuales. Una cosa que quiero que tengáis en cuenta es que os fijéis en el enunciado del simulacro, del examen o de la práctica que se trate, y lo primero que veáis es cómo se perciben las retribuciones. Si estas retribuciones vienen fijadas en euros al mes o si vienen fijadas en un cómputo diario. ¿Por qué? Porque se va a resolver de forma distinta. Las retribuciones mensuales es lo más normal que caiga en un examen. De hecho, es lo único que ha caído en exámenes prácticos, tanto en gestión como en administrativos. Sería lo normal. Pero también tenemos que saber cómo abordar un supuesto en el caso de que haya retribuciones diarias, pues les da por complicarlo un poquito. Os aviso que los cálculos hay que hacerlos a mano. No se permite ningún tipo de calculadoras, así que ir poniéndonos las pilas si hay que sacar los cuadernillos rubios para ir desempolvando el tanto sumar como restar, como multiplicar, como dividir, incluyendo con decimales, que no va a ser el primer examen oficial en el que haya cálculos con decimales, hay que ir haciéndolo desde ya, ¿vale? Así que si necesitáis algún tutorial o necesitáis algún cuadernillo, es momento de ir haciéndolo ya, ¿vale? Porque los cálculos, aunque lo normal es que sean muy sencillos, como metan alguno que sea un poco más complicado que alguna vez ha pasado, pues lo vais a pasar bastante mal. Así que intentad ir, cuanto más trillado lo tengáis, menos os va a costar y menos tiempo vais a tardar en eso. Pues bien, ¿cuándo vamos a aplicar estas reglas de retribuciones mensuales? Pues primero, cuando el grupo de cotización directamente sea del 1 al 7, que hemos visto que aquellos que tienen la base mínima y mensual, la base mínima y máxima en cómputo mensual, pues vamos a aplicar estas reglas, pero también lo vamos a aplicar cuando estemos ante grupos de cotización 8 a 11, que veíamos que eran aquellas que tenían la base mínima y la máxima establecida en cómputo diario. También vamos a calcular, conforme a estas reglas,
cuando las retribuciones aparezcan en cómputo mensual, ¿vale? Esto es importante, porque puede pasar, y ya ha pasado en algún examen oficial, que, por ejemplo, nos digan, esto es un grupo 9 de cotización, pero luego todas las retribuciones no vengan en cómputo mensual. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, vamos a coger la regla general de cálculo y lo que vamos a hacer es todo mensual, ¿vale? Esto puede pasar, así que tenedlo en cuenta. ¿Cómo vamos a hacer? Pues en este caso, la base de cotización la vamos a calcular sumando todas las retribuciones computables y dejando fuera aquellas que estén expresamente excluidas. Esto es algo importante. ¿Qué caracteriza a esta forma de hacer los ejercicios? Pues primero, que vamos a presumir que todos los meses tienen la misma duración, es decir, todos los meses tienen 30 días, y eso va a determinar que, por ejemplo, a la hora de calcular la parte proporcional de las pagas extras de cada mes, lo hagamos de una forma muy sencilla, que es coger la suma de todas las pagas extras, dividimos entre 12 y ese va a ser el resultado que vamos a meter en la base de cotización. ¿Vale? Sencillito. Una vez tengamos todos los conceptos, pues lo último que habría que hacer es verificar que la base de cotización no queden por debajo de la base mínima ni queden por encima de la base máxima. Ya hemos visto que en el caso de que quedase por debajo de la base mínima, por contingencias comunes, por ejemplo, limitamos, es decir, le ponemos esa base mínima, este dato en principio nos lo deberían dar, y en el caso de que quede por encima de la base máxima, puede ser que este dato no nos lo den los 4.909,50 euros, pero como lo vamos a utilizar mucho, nos vamos a acordar. En el caso de que quede por encima de los 4.909,50 euros, sepamos que la vamos a limitar, ¿vale? La vamos a topar. Ponemos un ejemplito sencillo. Tenemos que calcular la base de cotización del trabajador por contingencias comunes, profesionales y la cotización adicional de horas extras, sabiendo las siguientes retribuciones. Salario base 1.200 euros, complemento de puestos 600, tenemos dos pagas extras a percibir en junio y diciembre, 1.800 euros cada una, y horas extraordinarias por 100 euros mensuales. ¿Cómo se calcula la base de cotización? Pues sumando todas las retribuciones computables y dejando fuera aquellas que estén exentas. Primera pregunta, ¿hay alguna retribución exenta aquí? Pues vemos que no. No hay nada que nos suene raro. Lo único, las horas extraordinarias, que ya deberíamos saber que solo se tienen en cuenta para las contingencias profesionales, no para las comunes. Para las comunes nunca. Por lo tanto, ¿cómo vamos a calcular la base de contingencias comunes, por ejemplo? Pues la base de contingencias comunes sería coger el salario base, complemento de puesto, la parte proporcional de las pagas extras, que ahora la vamos a calcular, y en este caso las horas extras no habría que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, base de contingencias comunes serían 1.200 euros, más 600 euros del complemento de puesto. Vuelvo a repetir que me da igual cómo se llamen las retribuciones, que las vamos a meter en el saco siempre y cuando no estén exentas. Las pagas extras, que dado que tenemos dos pagas extras de 1.800 euros, las tenemos que meter íntegramente, la parte proporcional y las horas extras que no habría que sumarlas. Por lo tanto, tendríamos 1.200 más 600 euros son 1.800 euros y luego de la parte proporcional de las pagas extras, 2 por 1.800 son 3.600 euros y entre 12, 300. ¿Vale? 1.200 más 600 más 300, 2.100 euros. Base de contingencias profesionales. ¿Cómo va a ser? Pues si sabemos que la diferencia entre las comunes y las profesionales está en las horas extras, pues será coger las retribuciones que hemos computado para la base de contingencias comunes y a esto le sumamos las horas extra. Por lo tanto, los 2.100 euros que nos da, le sumamos los 100 euros en concepto de pagas extras, por lo tanto, 2.200 euros en concepto de base de cotización de contingencias profesionales. Nos quedarían las horas extraordinarias.
¿Cómo vamos a cotizar por esa cotización adicional de horas extraordinarias? Que es una cotización que básicamente es una penalización que penaliza la realización de horas extraordinarias, estableciendo una cotización en la que hay que pagar, pero que no supone un beneficio para el trabajador en tanto que no genera derecho a prestaciones. Pues aquí veríamos que hay que coger el importe de las horas extraordinarias sin más, ¿vale? Por lo tanto, estas van a ser las bases de cotización de comunes, profesionales y horas extras, y para saber cuánto hay que ingresar, solo nos quedaría aplicar los tipos de cotización, que lo veremos después. Segunda casuística que nos podemos encontrar, retribuciones diarias, ¿vale? Si nosotros nos enfrentamos a un supuesto práctico y estamos viendo que las retribuciones no vienen establecidas mensualmente, sino que vienen establecidas por día, pues ya tenemos que sospechar, ¿vale? Vamos a explicar la forma de resolver los supuestos cuando estemos en esta casuística. ¿Cuándo puede pasar esto? Pues primero, cuando estemos en un grupo de cotización del 8 al 11, que ya veíamos que esas establecían una base mínima y máxima de cotización en cómputo diario, pero importante, las retribuciones también tienen que aparecer en cómputo diario, porque como aparezcan en cómputo mensual, lo hacemos por la regla general, ¿vale? ¿Cómo calculamos aquí la base de cotización? Pues la base de cotización la vamos a calcular igual que antes, sumando todas las retribuciones computables, dejando fuera las excluidas, y lo único es que como nos vienen las retribuciones en cómputo a diario, pues tenemos que diferenciar dos supuestitos. Primero, en el caso de que nos vengan a decir, esta persona gana, qué sé yo, 40 euros al día, y no nos especifique nada más, ¿vale? No nos está diciendo ni de que sean euros al día trabajado, ni euros al día impar, ni absolutamente nada. Euros al día. ¿Aquí qué es lo que habría que coger? Pues el número de días que tenga el mes. Si estamos en marzo, por ejemplo, y son 40 euros por 31 días de marzo. Si estamos en febrero, 28 o 29. Y si estamos en abril, 30. Que nos quede claro. Si no nos especifica nada, tenemos que coger el número de días que tenga el mes. Ahora bien, ¿qué pasa si no se especifica? Es decir, nos dice, esta persona gana tantos euros por día trabajado. Es decir, 55 euros por día efectivamente trabajado. Puede pasar. Por convenio colectivo, por ejemplo, de construcción, se puede establecer. Pues en este caso, ahí sí que tenemos que multiplicar por el número de días que el enunciado nos dice que haya trabajado. Por ejemplo, ha trabajado 15 días en el mes. Pues cogemos lo que nos dé, lo que nos diga, qué sé yo, 100 euros por 15 días, pues el resultado 1.500 euros. Vale, siguiente cuestión. ¿Cómo se computan las pagas extras? Pues si antes, cuando había retribuciones mensuales, era muy sencillo porque todos los meses tenía la misma duración, aquí hay que discriminar y hay que hacer la distinción en función de la duración. Es decir, en concepto de pagas extras, cada mes va a tener una cuantía totalmente distinta. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que repartir la cuantía anual de pagas extras entre los 365 días del año y las tenemos que multiplicar por el número de días, ojo, que tenga el mes, siempre. Siempre por los que tenga el mes o por los días que haya estado de alta en el mes. ¿Vale? ¿Cómo quedaría el cálculo? Pues cogeríamos el total de las pagas extras, lo dividimos entre 365 y lo multiplicamos por el número de días del mes. Que son 30, 30. Que es 31, 31. Lo que sea. ¿Vale? Al final, una vez tenemos los cálculos hechos, los cálculos siempre tienen que ser en cómputo mensual porque la base de cotización tiene que ser mensual. Nos dice, una vez sumemos todos los conceptos, tenemos que verificar que la base de cotización no quede por debajo de los límites y de los topes mínimos y máximos. Lo mismo que antes. Lo que pasa es que si nos damos cuenta, el resultado de sumar todas las retribuciones nos va a dar algo mensual y a la hora de ver si está por encima o por debajo del límite mínimo máximo que hemos visto hace un par de diapositivas, nos lo establece en cómputo diario. ¿Cómo habría que hacer esta comprobación? Pues esta comprobación siempre habría que hacerla dividiendo entre 30. Nos da igual que sea agosto, que sea febrero, que sea marzo, que sea abril.
siempre entre 30. Por lo tanto, a efectos de calcular si estamos por encima o por debajo de la base mínima y máxima, cogemos el total de las retribuciones computables, lo dividimos siempre entre 30 y esto veríamos si el resultado es mayor o inferior a la base mínima diaria o a la base máxima diaria. En el caso de que sea inferior, topamos. En el caso de que sea superior, topamos. Haremos ejemplitos de esto, pero vuelvo a repetir. Este supuesto de retribuciones diarias no es normal que nos lo pregunten. Vamos a ver varios para saber hacerlo, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es el anterior. Bien, tenemos imaginemos un trabajador, que en este caso no lo he puesto, pero que es del grupo 8, por decir algo, que percibe las retribuciones de salario base, 40 euros al día, un complemento de puesto de 20 euros al día, un plus de actividad de 5 euros por día trabajado, dos pagas extras equivalentes a 30 días de salario base y un complemento de puesto por cada una de ellas. Y nos pide calcular la base de cotización, en este caso del mes de marzo. Si os habéis dado cuenta, en el supuesto anterior que he puesto, nos da igual qué mes va a ser, porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Aquí nos están pidiendo marzo, por lo tanto ya tenemos que partir de la idea de que tenemos 31 días en el mes, ¿vale? Y además, que este mes trabajó efectivamente 20 días. Por lo tanto, ya podemos empezar a hacer cálculos. Primero, base de contingencias comunes. Pues recordábamos, vamos a ver cuánto hay que computar de cada concepto. De salario base nos están diciendo 40 euros al día. Aquí, ¿qué era lo que teníamos que multiplicar? ¿Por el número de días del mes o trabajados? Pues si no nos decía nada, teníamos que multiplicar por el número de días del mes. Como en este caso estamos en marzo, pues por 31, ¿vale? Estos 40 por 31 nos deberían dar 1.240 euros. En el complemento de puesto, ¿qué tendríamos? Pues 20 euros al día por 31 días de marzo, recordábamos que no nos especifica, pues serían 620 euros al mes. Plus de actividad, aquí sí que nos está diciendo que es por cada uno de los días trabajados en el mes. Por lo tanto, habría que multiplicarlo por los 20 días que ha prestado servicios en el mes de marzo. Por lo tanto, 5 por 20, 100 euros. ¿Vale? Podemos ya empezar a sumar aquí. 1.240, salario base. 620, complemento de puesto. 100 euros de plus de actividad. Y nos faltan las pagas extraordinarias, que ¿cómo las calculamos? Pues tenemos que ver primero cuál es el total de las pagas extras que va a percibir. Recordamos que son 2 pagas extras. ¿Cuál es la cantidad de cada paga extra? Pues también nos lo dice. 30 días de salario base y complemento de puesto. Por lo tanto, esto sería 30 días de salario base, que es 40 euros al día, y complemento de puesto. Esto sería el total de las 2 pagas extras. 30 por 40 más 20. Dividiríamos entre 365 y multiplicaríamos en este caso por los 31 días de marzo. ¿Vale? 1.240 más 620 más 100 más 305,75 euros. Os recuerdo, ir practicando los cálculos, ¿vale? No nos vamos a detener en explicarlos aquí por cuestiones también de tiempo, ¿vale? Así que hacer un esfuerzo. Si sumamos todos los conceptos, nos daría un total de 2.265,75 euros al mes en concepto de base de contingencias comunes.
¿Cómo quedaría la base de contingencias profesionales? Pues exactamente igual. ¿Qué truco tenemos para saberlo? Pues que no hay horas extraordinarias. No hay horas extraordinarias, por lo tanto, y no hay nada raro de límites y de mínimos, por lo que 2.265,75 euros también la base de contingencias profesionales. Vale, pues la siguiente situación. Vamos a hacer el cálculo de una base de cotización y vamos a plantearnos qué pasa si tenemos, por ejemplo, una serie de retribuciones que estén exentas, aplicando el 147.2. Por ejemplo, en este supuesto tenemos salario base, tenemos complemento de puesto y además nos está diciendo que se tiene que desplazar a otro municipio del de residencia 2 días, ¿vale? Y además requiere de pernocta. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Primero, que la empresa le abona 100 euros en concepto de manutención y 200 en concepto de estancia. Nos dice además que 300 euros han sido por unos billetes de tren. En concreto nos da el dato. Tenemos tanto factura del hotel y de la billete de tren y entendemos que coincide el importe de la factura con lo que vean pagado. Por último, también tiene derecho a 2 pagas extraordinarias de 1.500 euros cada una de ellas. Por lo tanto, primero, en cuanto a las dietas que vemos en esta parte, ¿cuánto van a computar en la base de cotización? Pues tenemos que ir una por una revisando cuál es el importe exento y viendo cuánto es lo que la empresa le paga para saber si queda por encima o por debajo. En primer lugar, manutención. Nos están diciendo, en concreto, que se están trasladando a un municipio distinto del de trabajo y de residencia, por lo tanto, perfecto, eso es lo que necesitamos saber. Y lo segundo que sabemos es que la empresa le está pagando 100 euros en concepto de manutención por esos 2 días, ¿vale? No nos está diciendo que sea al día, así que 100 euros en total. Por lo tanto, la empresa le paga 100 euros. ¿Cuánto es el importe exento? Pues esa tablita que os decía que era muy importante, lo primero que tenemos que mirar es si hay pernocta o no hay pernocta. Veríamos que sí, nos lo dice. Esta pernocta, si es en España o fuera, entendemos que es en España, si no nos dice nada. Y en este caso tenemos que ver cuál es el importe exento. Y nos dice que son 53,34 euros por día. Como ha estado 2 días, pues ya sabríamos decir que el importe exento son 106,68 euros. Como en este caso la empresa le ha pagado menos del importe exento, esto significa que no va a ir nada a la base de cotización. Es decir, va a quedar totalmente exento. Otra cosa distinta sería si lo que le paga la empresa quedase por encima de los 106,68 euros. En ese caso sí habría que imputar algo a la base de cotización. ¿Cuánto? La diferencia. Por lo tanto, primer elemento queda excluido de la base de cotización. Vamos con los otros dos, que son la estancia, que aquí sabemos que el importe exento viene establecido por el importe justificado. Y si nos están diciendo que el concepto de estancia son 200 euros y que está totalmente justificado, va a quedar exento igualmente, no hay que meterlo en la base de cotización. Y en el caso de la locomoción, nos están diciendo que hay unos billetes de tren y que además quedan justificados con factura de estos billetes y que los 300 euros que valió, pues como no le están pagando por encima de lo justificado, pues no hay que meter tampoco nada en la base de cotización. De tal forma que nos damos cuenta de que de todos estos conceptos que nos incluyen manutención, estancia y locomoción, nada va a ir a la base de cotización. Para el cálculo, por lo tanto, va a ser sencillísimo. Calculamos la base de contingencias comunes, que sería los 1.200 euros, los 300 del complemento de puesto, nada de la parte de las dietas
y por otro lado tenemos dos pagas extras de 1.500 euros cada una de ellas, pues 1.200 más 300 serían 1.500 euros y dos pagas extras por 1.500 serían 3.000 entre 12 serían 250 euros, pues 1.500 más 250, 1.750 euros al mes. En este caso no tendríamos horas extras, por lo tanto, 1.750 euros al mes. Como tampoco tenemos ningún rollo del estilo de que sea por encima o por debajo de la base mínima de cotización, pues no va a haber ningún problema. No hay que limitar ni hay que tocar. ¿Vale? ¿Qué ocurre si en este caso nos dan el dato de que empieza a prestar servicios a mediados de mes o, por ejemplo, que deja la empresa sin haber acabado el mes? ¿Qué pasa? ¿Cómo calculamos una base de cotización de un mes incompleto? Si nos están dando retribuciones mensuales, ¿cómo lo calcularíamos? Esto también ha caído en algún que otro examen. Lo hacemos de una forma sencilla. La única diferencia que vamos a tener aquí es que vamos a echarle lógica. Una persona que haya empezado a trabajar el día 10 de septiembre, como es este caso, nos están dando las retribuciones mensuales, ¿va a percibir todo lo mensual o va a percibir una parte proporcional a los días que ha estado de alta en la empresa? Pues la lógica lo que nos dice es que no va a percibir todo el salario del mes, sino que va a percibir la parte proporcional. Por lo tanto, ¿qué es lo que habrá que hacer? Pues todo aquello que venga en cómputo mensual hay que prorratearlo en función de los días en alta. Cogeríamos en este caso los días naturales en alta durante el mes y siempre dividiríamos entre 30, ¿vale? O sea, cogeríamos las retribuciones y lo que hay que hacer es un prorrateo, ¿vale? Cuidado, que siempre tiene que ser entre 30, ¿vale? Porque como estamos en cotización mensual, vamos a dar por supuesto que todos los meses tienen 30 días, ¿vale? Por lo tanto, aunque sea agosto, aunque sea febrero, entre 30. Vale, pues cogemos todo lo que venga en cómputo mensual, lo prorrateamos y cosas, por ejemplo, como pueden ser las horas extras que tienen que ver con los servicios efectivamente prestados o cosas como pueden ser, por ejemplo, las dietas de manutención, estancia, locomoción, esas cosas no habría que prorratearlas. ¿Por qué? Porque si ese día se ha trabajado y son retribuciones por un día trabajado, pues no tiene sentido prorratear nada, ¿vale? La pregunta aquí es, ¿cuántos días ha estado dada de alta esta persona en la empresa durante el mes de septiembre? Pues tenemos que ver que si empieza a prestar servicios el 10 de septiembre, el día 10 hay que incluirlo. Por lo tanto, del mes, del 1 al 9 no ha estado en la empresa, por lo tanto 9 días no ha estado trabajando y prestando servicios en la empresa. Esto sería que 30 menos 9, 21 días de 30. Por lo tanto, ¿qué elementos hay que prorratear por este 21 entre 30? Pues todo lo que venga mensual. Salario base por 21 entre 30, complemento de puesto por 21 entre 30, las pagas extras, lo que nos dé por 21 entre 30 y las horas extraordinarias, como hemos dicho, no se prorratean. ¿Vale? Podemos hacer el cálculo. Base de contingencias comunes. ¿Cómo quedaría? Pues vemos todas las retribuciones que ha percibido mensualmente, que veríamos que sería salario base, complemento de puesto y las pagas extras. Como todo lo estamos multiplicando por 21 entre 30, tenemos dos opciones. O individualmente ir multiplicándolo poquito a poquito, cada uno de ellos por 21 entre 30, o bien, si sabemos de matemáticas que esto es de primaria, podemos sacar un factor común. En este caso veríamos que si cogemos los 1.200 más los 600 euros al mes más la parte proporcional de pagas extras
que serían 2 por 1.800 entre 12, que nos darían 300 euros, ¿vale? Esto lo podemos multiplicar por 21 entre 30, ¿vale? Factor común. Ya nos tenemos que ir acostumbrando también. Este tipo de preguntas no va a ser la primera vez que caiga, así que nos ponemos al día con los numeritos. Y como las horas extras no hay que computarlas, en las contingencias comunes, pues sería sencillo. Hacemos el cálculo. 1.200 más 600 son 1.800. Más la prorrata de las pagas extras nos daría 300, pues 2.100 euros por 21 entre 30. Y esto nos debería dar los 2.100 por 21 entre 30, 1.470 euros al mes. ¿Cómo quedarán las contingencias profesionales? Pues lo que nos dé antes, como no hay que limitarlo ni hay que toparlo, sería la misma cantidad, más los 30 euros de las horas extras, lo que nos daría un total de 1.500, ¿vale? Base de la cotización adicional de horas extraordinarias, 30 euros, ¿vale? El concepto de las horas extraordinarias, no hay más. Por último, vamos a aplicar, ya que estamos, un supuesto que nos pueda dar problemas y que esto también ha caído en exámenes anteriores. Caso de que tengamos que limitar y topar. Acordaos que tenemos unos límites distintos para las contingencias comunes que para las contingencias profesionales, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos? Salario base 1.200 euros, complemento de puesto 200 euros al mes, top pagas extras y horas extraordinarias de 30 euros. Vamos a imaginar que en este caso estamos en un grupo 1 de cotización, ¿vale? Y este grupo 1 de cotización lleva aparejado una base mínima que ya hemos visto en la tablita antes de 1.847,40 y que tiene una base máxima de 4.909,50 euros. ¿Qué ocurre aquí? Que sabemos que esos límites, en función del grupo de cotización, solo se tenían en cuenta para las contingencias comunes y que para las contingencias profesionales la base mínima directamente iba a ser los 1.323 que a día de hoy son. Si esto, por ejemplo, lo estamos viendo después de la subida del SMI, va a cambiar un poquito, tenerlo en cuenta. Y la base máxima serán los 4.909,50 euros. ¿Vale? Pues vamos a hacer el cálculo, normalmente. Cogemos base de contingencias comunes. ¿Cuánto va a ser? Pues tenemos 1.200 euros de salario base, 200 euros al mes de complemento de puesto y además dos pagas extras de 1.200 euros entre 12 que nos van a dar 200 euros. Por lo tanto, veríamos que 1.200 más 200 más 200, 1.600 euros. ¿Qué ocurre aquí? Que esto está quedando por debajo de la base mínima del grupo 1. ¿Qué supondría esto? Que para las contingencias comunes no quedaría la base en 1.600, sino que quedaría en la base mínima. Toparíamos 1.847,40 euros. ¿Vale? Hasta aquí parece claro. Pero el problema viene con lo que tenemos que hacer después. ¿Qué pasa con la base de contingencias profesionales? Pues nosotros tenemos interiorizado que la base de contingencias profesionales viene constituida por la base de contingencias comunes más las horas extras. Pero la pregunta del millón aquí es, ¿cogemos esta cuantía, que son 1.600 euros, que era lo que nos daban todas las retribuciones, o cogemos la base de contingencias comunes ya topada, ya limitada, ya con el mínimo? Pues la respuesta es que tenemos que basarnos siempre en las retribuciones efectivamente percibidas. Por lo tanto, aquí es donde está la trampa. No habría que coger 1.847 más 30 euros en horas extras, sino los 1.600 más 30 euros de horas extras, que nos da 1.630 euros al mes. ¿Qué es lo que haremos con esto?
pues como tenemos unos topes diferentes para las contingencias profesionales, nos daríamos cuenta que la base mínima es de 1.323 para las contingencias profesionales, está percibiendo 1.630, no hay que limitarla, no hay que toparla. Por lo tanto, este sería el único caso en el que veríamos que la base de contingencias comunes quedaría por encima del de las profesionales. Puede pasar perfectamente, ¿vale? Por lo tanto, base de contingencias comunes, 1.847,40. Base de contingencias profesionales, 1.630. Y por último, ¿qué es lo que tendríamos? La base de cotización adicional de horas extraordinarias, que va a venir constituida por los 30 euros en total. A estos a los que le aplicaremos en su caso, pues el tipo del 28,3 o del 14 según corresponda. Esto que nos tiene que quedar claro. Lo veremos con más desarrollo en la práctica. Pues bien, volvemos al esquema general para determinar la cotización. Recordábamos que teníamos base de cotización, tipo de cotización y cuota. Ya hemos visto cómo determinar la base, ya hemos visto ejemplos de cómo hay que calcularlo para un supuesto práctico, pues lo que nos quedaría es ver cómo funcionan los tipos de cotización. Pues bien, ¿qué es lo que hemos hecho en las bases de cotización? Diferenciar entre aquellas bases que van a ser por contingencias comunes, de las que son de profesionales, de las que son por horas extras. ¿Por qué? Porque cada uno de los tipos de cotización se aplica sobre cada una de ellas. Veríamos en este caso que el tipo de cotización por contingencias comunes se aplicaría sobre la base de contingencias comunes, el mecanismo de equidad intergeneracional también se aplicaría sobre la base de contingencias comunes, y luego la base de contingencias profesionales nos va a servir para aplicar el tipo de cotización de contingencias profesionales, que ya sabemos que es el que viene establecido en la tarifa de primas, el de desempleo, el de FOGASA y el de formación profesional, que estos son los conceptos de recaudación conjunta. Recordábamos que los conceptos de recaudación conjunta son aquellas cosas que la tesorería recauda, pero que no se queda en la seguridad social, sino que lo va a repartir a otros organismos. ¿Qué cuáles van a ser? Principalmente el SEPE y el Ministerio de Trabajo para todo lo que tenga que ver con el sistema de formación profesional para el empleo y para el FOGASA, que es un organismo autónomo, también del Ministerio de Trabajo. Por último, hemos estado diferenciando también la base de horas extras porque sobre ella vamos a aplicar la cuota del tipo de cotización de horas extraordinarias. Lo vemos de forma sencilla. Para calcular la cuota, además tenemos que ver la aportación de los trabajadores y de los empresarios, pues veríamos que sobre la base de contingencias comunes tenemos un tipo de cotización total por contingencias comunes de 28,3, del cual el 23,6 va a ser a cargo de la empresa y el 4,70 a cargo del trabajador. Para el mecanismo de equidad intergeneracional, similar. 0,8% para 2025, del cual va a ser 0,67 para la empresa y 0,13 al trabajador. De las contingencias profesionales y de los conceptos de recaudación conjunta, pues idem. Tipo de cotización de contingencias profesionales, según la tarifa de primas. Cada actividad, cada tipo de empleo va a aplicar uno y en concreto se va a constituir de dos aportaciones. Por un lado, una aportación, un porcentaje que va a venir establecido para la incapacidad temporal y otro porcentaje que va a venir establecido para la incapacidad, muerte y supervivencia. Todo ello va a ir a cargo de la empresa, por lo tanto, los dos se suman y eso es lo que tiene que ingresar la empresa en concepto de contingencias profesionales. Por otro lado, FOGASA, formación profesional y desempleo, pues ya lo tenemos bien esquematizado, también tampoco voy a entrar mucho. FOGASA, todo va a cargo de la empresa, mientras que formación profesional y desempleo, las aportaciones van en proporción. Y por último, en el caso de las horas extraordinarias. Aquí habría que diferenciar entre si las horas extraordinarias son de fuerza mayor o si son horas extraordinarias denominadas estructurales. Si son de fuerza mayor, vamos a aplicar un porcentaje inferior, 12 y 2, mientras que si son las estructurales, le vamos a aplicar el mismo tipo de cotización que para las contingencias comunes. Recordamos que para la base de contingencias comunes no había que tener las horas en cuenta las horas extras. ¿Por qué? Porque van a computar aquí, ¿vale? Y acordado, la cotización adicional de horas extraordinarias no sirve para generar derecho a prestaciones, por lo tanto, esto solo es recaudatorio. Por último, ¿qué tenemos? Pues vamos a ver cómo afecta la cotización adicional de solidaridad de la que hemos estado hablando ya, del artículo 19 bis, a la cotización en el régimen general con un ejemplito. Recordábamos, ¿qué era esto de la cotización adicional? Pues era un gravamen, es decir, una contribución adicional que había que
aportar a la seguridad social para aquellos supuestos en los que las retribuciones fuesen superiores a la base máxima de cotización. Vale. Primera cosa que tenemos que tener clara. ¿Esta cotización adicional de solidaridad supone que que se cotice por encima de la base máxima? Pues sí, pero cuidado, que la base de cotización no se va a ver afectada. Es decir, aunque tengamos este gravamen adicional, la base de cotización va a quedar topada con la base máxima. Es decir, la base de cotización del trabajador como máximo va a ser la máxima de cada año, es decir, los 4.909,50 para 2025. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué pasa? Pues que lo que exceda de esos 4.909,50 euros, ahí es lo que vamos a aplicarle esa cotización adicional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de una serie de tramos. En concreto, vamos a tener que mezclar los tramos que nos establece el artículo 19 bis, que nos señala que una parte va a ir hasta el 10% de la base máxima, una segunda parte va a ser lo que pase de este primer tramo hasta el 50% de la base máxima, y una tercera parte o un tercer tramo que va a ir más allá a partir del 50% de la base máxima. Pues bien, nosotros tenemos que tener aquí en cuenta una cosita, que es que la disposición transitoria 42 de la Ley General de la Seguridad Social nos establece cuál es el porcentaje que vamos a aplicar a cada tramo. Por lo tanto, que nos quede claro que el artículo 19 bis de la Ley General de la Seguridad Social, los porcentajes que nos establece son a largo plazo. Vamos a estar aplicando provisionalmente y transitoriamente cada año unos porcentajes distintos. ¿Cómo quedarían los porcentajes? Pues quedarían que el primer tramo, que es hasta el 10% de la base máxima, si nosotros tenemos en cuenta que la base máxima son 4.909,50 euros, va a ser hasta los 490,95 euros. Si nos pasamos hasta 490,95 de la base máxima, lo que vamos a aplicar es el 0,92. Que, por ejemplo, nos estamos excediendo en 1.000 euros en total, pues los primeros 490,95 le vamos a aplicar el 0,92, y todo lo que supere, como todavía no va a llegar al 50% de la base máxima, pues le vamos a aplicar un 1%. Por lo tanto, vamos a ver con un ejemplito cómo se aplicaría. Los porcentajes van a ser: primer tramo 0,92, segundo tramo 1%, tercer tramo 1,17%. Vamos a pensar, por ejemplo, que nos pide calcular la base de cotización y la cotización adicional de solidaridad si las retribuciones mensuales de un alto directivo son de 7.000 euros al mes, incluyendo parte proporcional de pagas extras. Lo primero, ¿cuál sería la base de cotización? Pues como las retribuciones superan la base máxima, sabemos que tenemos que toparlas. Va a ser, en todo caso, los 4.909,50 euros al mes. Es decir, esto es lo que va a cotizar el trabajador para sus futuras pensiones y sus futuras prestaciones. Lo tenemos claro. Como sabemos además que las retribuciones quedan por encima de la base máxima, ¿qué pasa con todo ese exceso? Es decir, si percibe 7.000 euros, ¿cuánto excede de la base máxima? Pues 7.000 menos 4.909,50 nos da 2.090,50 euros. La cosa es, la cotización adicional la vamos a tener que calcular sobre estos 2.090,50 euros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por los tramos que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Nosotros nos vamos a plantear aquí cuáles son los tramos que ya hemos estado viendo. Teníamos un primer tramo que viene establecido por el 10% de la base máxima, que esto qué es, los 490,50. Con 95, perdón. Un segundo tramo que va a ir hasta el 50% de la base máxima,
Es decir, el segundo tramo va a ir todo lo que exceda del primero hasta alcanzar el 50% de la base máxima, que estos serían 2.454,75 euros, y todo lo que vaya más allá de esta cuantía va a ser el tercer tramo. Pregunta: ¿cuánto es lo que esta persona está percibiendo? 2.090,50 euros. Pues vemos cómo queda, cómo lo tenemos que distribuir. Si sabemos que está ganando 2.090,50 euros, quedaría más o menos tal que así. Veríamos que tendríamos un primer tramo, los primeros 490 euros, y un segundo tramo que es todo el exceso que supera la primera barrera y que está íntegramente en el segundo tramo. Primer tramo, 490,95 euros, a la cual le vamos a aplicar la cotización de solidaridad, que es de un 0,92%. Esto nos va a dar 4,52 euros a ingresar. Recordábamos que la cotización de solidaridad nos decía el artículo 19 bis que había que distribuirlo entre empresario y trabajador con la misma proporción que hacemos con las contingencias comunes. Por lo tanto, estos 4,52 hay que repartirlo entre empresario y trabajador. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que ver cuánto es este segundo tramo, al cual le tenemos que aplicar un 1%. Pues la cosa es sencilla. Si aquí tenemos 2.090,50 y tenemos que ver cuánto hay entre los 490,95 y los 2.090,50, pues veríamos que es 2.090,50 menos el primer tramo, que ya le hemos aplicado el 0,92%, que son 490,95, y esto nos da 1.599,55 euros. ¿Cuál es el tipo que le tenemos que aplicar de cotización de solidaridad a este segundo tramo? Pues el 1%. ¿Cuánto da esto? Pues nos daría 159, perdón, 15, redondeando 16 euros, ¿vale? Porque nos daría 15,9955, pues lo redondeamos directamente a 16 euros, ¿vale? Por lo tanto, ya tendríamos, primero, que cuál es la base de cotización, la base máxima, 4.909,50. Segundo, hemos visto cuál es exceso de la base máxima, es decir, cuánto se está pasando. Se está pasando en 2.090,50 euros. Y de estos 2.090,50 euros tenemos que ver cuántos tramos vamos a poder aplicar del artículo 19 bis. Primer tramo, 10% de la base máxima, que es decir, los primeros 490,95 euros que van a aplicar el 0,92% de solidaridad que establece la disposición transitoria mencionada anteriormente, y todo lo que exceda, como estamos en el segundo tramo, le vamos a aplicar un 1%. Por lo tanto, veríamos que el total a ingresar en concepto de solidaridad sería 4,52 más 16, 20,52 euros de solidaridad. ¿Vale? Esto es un poquito más complicadete. Haremos algún ejemplo para saber el funcionamiento, pero quizá es más conveniente que no lo sepamos bien teórico. Lo vamos a practicar por si acaso, pero no lo perdáis de vista.